tardes, nos encontramos en la clínica Salud Code con el ingeniero de sistemas Juan Esteban Morales, que nos permitió realizar esta entrevista. Mi nombre es Jason Andrés Jiménez, soy aprendiz del SENA, del área de sistemas de información. ¿Qué es para usted un administrador de base de datos? Un administrador de base de datos es el profesional encargado de mantener y soportar una base de datos dentro de una empresa. ¿Qué perfil debe tener un administrador de base de datos? El perfil que debe tener un administrador de datos obviamente tiene que ser un tecnólogo o un ingeniero de bases de datos o una persona que conozca muy bien cuáles son los procesos que se deben hacer para que una base de datos sea óptima, que no sea redundante, que no tenga redundancia en los datos, que sea una base de datos ágil y que sobre todo que agilice el tiempo, que es lo más importante en una empresa. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un administrador de base de datos? Como funciones de un administrador, pues, primero crear una base de datos, obviamente. Segundo, hacer que esa base de datos sea óptima, como decía ahorita. Tercero, dar soporte y agilizar los procesos de una base de datos. Cuarto, yo creo que tiene que primero hacer una normalización esquemática a esa base de datos. Tiene que crear diagramas de flujos y diagramas de entidad de relación. Sobre todo, hacer que la base de datos sea super ágil, que es lo más importante. Digamos, en esta pregunta decían, ¿qué es lo primero que se debe tener en cuenta para realizar una base de datos? La normalización de base de datos. ¿Qué es la normalización de base de datos? ¿Para qué se hace? La normalización de bases de datos es coger los datos, tomar todo lo que más se necesite para crear una base de datos. Por ejemplo, si vamos a tomar un proceso que sea facturación o digamos facturar algún recibo, lo primero que hay que tener en cuenta es para qué lo vamos a hacer y así con base a los requerimientos que el cliente nos da, tomar esos datos, normalizar la base de datos, que es crear casos de primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y hacer el diagrama de relación. Esto nos sirve para que la base de datos no tenga redundancia. Muchas gracias. ¿Qué motores de base de datos se utilizan aquí en la clínica? En la clínica, por ser una base de datos tan extensa, la base de datos principal está en Bogotá. Como la base de datos está en Bogotá, se manejan unas bases de datos departamentales y todas se comunican con Bogotá. Ese motor de base de datos es Oracle. Por ser una base de datos tan extensa, se maneja con Oracle. Ya por último le damos pues las gracias a usted y a la administración que pues permitieron realizar esta entrevista y pues no agradecerle profundamente pues, Muchas gracias a ustedes.